amigos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidas a un video más. En esta ocasión es para platicar con ustedes sobre mi experiencia con mi primer parto en un hospital, parto vaginal, sin epidural. Así que si estás buscando información al respecto, espero que te pueda servir lo que aquí te voy a platicar. Quiero comenzar con mi testimonio. Vamos a estar subiendo diferentes testimonios de diferentes mujeres aquí en este canal para que no te lo pierdas, para que te suscribas y estés al pendiente, porque la intención es que podamos todas de alguna manera expresar cómo nos sentimos cuando nos atendieron en nuestros partos, qué fue lo que pasó, cómo se dio todo, y que podamos testificar si estamos recibiendo la atención adecuada, la atención que merecemos y que necesitamos oportunamente en los hospitales, ya sean privados o públicos. Y voy a platicar en mi caso muy particular. Mi experiencia fue en el 2008 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, aquí en México. Fue cuando nació mi primer hijo, mi hijo mayor, Joel. Y bueno, realmente mi embarazo fue un embarazo bastante saludable. Tenía yo 20 años y realmente me fue súper bien. De hecho, quisiera yo hacer un video exclusivamente para dedicarme a platicarles cómo fue la atención del embarazo de mi hijo, mi primer embarazo. Y bueno, todo estuvo perfectamente bien durante el embarazo, no tuve ninguna complicación de nada, todo estuvo muy saludable. Fui a mis citas ginecológicas, no fui cada mes, pero sí tuve varias citas durante el embarazo y realmente la ginecóloga que me atendía pues era bastante buena doctora, muy amable. Y bueno, ella siempre fue muy amable, muy respetuosa y me informaba. Sin embargo, a pesar de eso, pues siempre tenía una mentalidad completamente médica, ¿no? O sea, un constructo en su mente que la hace trabajar de acuerdo a ciertos protocolos, y eso es lo que les voy a platicar. Yo comencé una noche a las 10 aproximadamente, no recuerdo qué día era de la semana, me parece que era jueves, miércoles o jueves. Comencé aproximadamente a las 10 de la noche con contracciones sin dolor. No tenía ningún dolor, simplemente yo notaba que mi pancita se empezaba a poner muy rígida, más o menos cada hora. Y bueno, yo ya estaba empezando a quedarme dormida cuando empecé a notar esto una vez, no le hice caso, volví a intentar quedarme dormida, la siguiente vez otra vez me despertó y fue cuando ya empecé a poner atención. Y así me fui dando cuenta que cada hora se repetía lo mismo, no tenía ningún dolor, en el día había estado súper normal, no había arrojado el tapón mucoso, no había arrojado ningún otro líquido, es decir, todo estaba, pues ni siquiera pareciera que ya fuera a dar a luz. Obviamente como primeriza, pues yo no tenía todavía cierta información de reconocimientos de que ya estaba por desencadenarse el parto. Pero bueno, de alguna manera tu instinto natural de mujer y aparte la información que muchas veces escuchamos a través de nuestras mamás, de las abuelas y de otras personas que ya pasaron por este proceso, pues de alguna manera te dan cierta noción. Entonces comencé así, estuve así toda la noche, o sea realmente toda la noche y toda la madrugada estuve así con contracciones cada hora. Ya cuando ya eran más o menos las 6 de la mañana, recuerdo que para ese momento ya habían bajado aproximadamente cada media hora y todavía eran sin dolor. Eran un poquitito molestas porque ya la tensión que yo sentía a la hora de la contracción era ya diferente. Yo ya sabía que no eran las de Braxton Hicks que les llaman, que son las contracciones que de por sí tenemos durante casi todo el embarazo, que son contracciones muy ligeritas que de pronto tiene el útero, pero no son las del parto. Entonces en este caso ya aproximadamente a las 6 de la mañana yo ya había notado que ya habían cambiado y entonces fue cuando dije seguramente ya, o sea esto ya no es normal, ya mi cuerpo resentía que pues eso no era normal. Entonces nos esperamos y dijimos bueno, vamos a llamarle a la doctora en la mañana, no sé, como eso de las 7, nos esperamos como una hora y le marcamos porque dijimos, bueno, 6 de la mañana es demasiado temprano. De hecho, recuerdo que desde por ahí de las 5 ya estábamos pensando en que ya amaneciera para ya hablarle a la doctora. Entonces le terminamos hablando como a las 7 de la mañana y nos dijo a las 8 los veo en el consultorio.
Para eso yo seguía con contracciones sin dolor, nada más que un poquito ya más seguidas. Entonces fuimos a las 8 a que me revisara la doctora. Esta doctora era un poquito rudimentaria, ella no tenía en su consultorio, en los controles prenatales no tenía la maquinita para hacer la ecografía, el ultrasonido, perdón. Entonces ella siempre lo que hacía era hacerme tactos y escuchar el latido del corazón del bebé y obviamente checarme la presión y todo lo que implica. Entonces me hizo un tacto y me dijo, no, mira, sabes que yo te veo súper tranquila y realmente pues creo que tenía uno de dilatación o una cosita así que pues no significaba mucho, ¿no? Entonces me dijo, pues realmente te ves muy tranquila y yo tengo buen ojo clínico, no creo que tu bebé esté por nacer ya. Entonces, mira, no te preocupes, vete a tu casa y todo bien, ¿no? Bueno, está bien. Cuando me dijo eso, yo, la verdad, dentro de mí dije, no, yo siento que sí, ya está por nacer, pero entonces nos fuimos a la casa. Para esto mi esposo tenía que ir a trabajar, entonces me llevó a la casa de mi suegra y mi cuñada y ahí estuve con ellas. Y no recuerdo desde qué hora, o sea, no sé si fue por ahí de las 10 de la mañana aproximadamente, ya empezaron las contracciones con un poquito más de dolor, un poquito más intensas, pero desde ese horario, 10, 11, 12 hasta la 1 de la tarde, ya mis contracciones ya habían avanzado bastante, yo ya tenía dolor, pero para esto pues yo trataba de moverme, ya me paraba, ya me sentaba, no hallaba qué hacer. Entonces le hablamos otra vez a la doctora y le dijimos, ¿sabe qué? Bueno, le dije, ¿sabe qué? Ahora sí ya me están doliendo las contracciones, ahora sí ya creo que esto ya es inminente, entonces ¿qué hago? Yo estaba así como que ¿qué hago? Yo la verdad es que en ese momento pues lo único que pensaba era en hacerle caso a la doctora, ¿no? Entonces me dijo, vamos a esperar unas horas más y te voy a revisar más al ratito, en la tardecita. Total, de que así se fueron 3, 4 de la tarde, cuando le volví a hablar, porque me dijo, llámame para que me vayas diciendo cómo vas, cómo te sientes. Entonces le hablé aproximadamente a esa hora y me dijo, te veo a las 5 o 5 y media más o menos en otro lugar, en un seguro social en donde ella también consultaba en las tardes. Entonces así lo hicimos, me llevaron y pues la verdad me tardó mucho en recibir porque pues tenía consultas, creo que estuve como una hora y media un poquito deambulando allá afuera del hospital porque ya las contracciones ya en esa hora eran bastante intensas. Pero todo estuvo súper bien porque entre más caminé, entre más me moví, pues eso justamente fue lo que más me ayudó. Entonces estuvo bastante bien, pues ahora sí que todo como se dio. Entonces finalmente me recibió como por ahí de las 6:30, 7 de la noche, me hizo el tacto y ya mis contracciones eran bastante dolorosas. La verdad no recuerdo cuánto me dijo que tenía dilatación, yo iba ya muy enfocada en el dolor que tenía. Entonces me dijo nada más, bueno, vete a tu casa, prepárate, báñate, agarra tus cosas y nos vemos en el hospital más o menos como a las 8 o 9 de la noche, ahí es ahora más o menos, llegas al hospital, me avisas cuando llegues. Bueno, pues así, tal cual, nos fuimos a la casa, tranquilamente me metí a bañar, sí me dolía, pero de alguna manera la iba sobrellevando. La manera en cómo yo manejé el dolor en el primer parto sin ninguna información de nada, porque la verdad es que existe muy poca cultura de preparación para el parto aquí en México, aunque hay muchísimos cursos perinatales y hay muchísimos cursos psicoprofilácticos y del parto fisiológico y todas estas cosas, pues no es algo que como que se difunda mucho y la verdad es que no es una información que cualquiera conoce y aprende. Entonces yo en mi caso no sabía nada de esto, entonces realmente no me preparé de ninguna forma más que con lo que yo confiaba que mi cuerpo podía hacer y de la misma manera pues la información que mi mamá, por ejemplo, que ya había tenido 3 partos naturales, pues también ella me compartió y eso me ayudó mucho, lo que yo escuchaba de otras mujeres.
La verdad en ese entonces pues no había tanto que el YouTube y todas estas cuestiones, entonces no hubo como que demasiada información gráfica, ¿no?, que me pudiera servir. Entonces, pues yo estaba tranquila. Yo, en lo único en lo que yo sí me sustentaba era, mi cuerpo fue diseñado para parir y yo puedo parir, o sea, no cabe duda, yo no tenía ninguna duda sobre eso. Entonces, de alguna forma como que eso me dio la fortaleza para tolerar los dolores, y la manera en cómo manejaba el dolor pues era simplemente respirando súper profundo, muy muy profundo, y sí moviéndome, caminando. Eso me ayudó bastante. Entonces, después de que me preparé en casa, nos fuimos al hospital, llegamos allí aproximadamente a las 9 de la noche, y eso sí, aquí comienza ya lo que tanto yo trato de compartir y trato de exponer, que no es lo que deberíamos de recibir, porque aunque se me trató muy bien, aunque la verdad yo no pasé lo que muchas expresan que han pasado, de que no me hayan llamado por mi nombre, porque a mí siempre pues ven tu expediente y pues llegan y señora Violeta, por ejemplo, ¿no? Me trataron muy bien. Sin embargo, en cuanto llego al hospital, obviamente al área de urgencias, y me pasan a unas primeras camillas para que me valoren, me revisen, ahí ya empezó como que el momento tenso, el momento en el que te hace sentir que qué va a pasar, la incertidumbre, el miedo, y no tanto a lo que está pasando con tu cuerpo, porque eso como que lo tenemos naturalmente ya digerido, o sea, y aunque no tengas mucha información, tu cuerpo sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que causa incertidumbre es qué es lo que va a pasar con tu entorno, cómo te van a tratar, o qué te van a decir, qué te van a poner a hacer, de qué se trata esto de parir en un hospital. Entonces, a mí me recibió un médico, que fue el que me hizo el primer tacto en el hospital. La verdad no fue nada cómodo. Yo estaba muy incómoda allí. Yo quería estar con mi esposo, pero a mi esposo lo retuvieron en la recepción, pues con papeleo y todo el rollo, porque además tenía, me parece, que dejar todo lo correspondiente al seguro de gastos médicos, que pues de alguna manera era el que me iba a respaldar para parir en ese hospital. Era un hospital privado en Cancún. Entonces se quedó ahí, pues yo no sé cuánto tiempo pasó, pero a mí me acostaron, me hicieron que me pusiera la bata del hospital, me acostaron, y acostada tuve que tolerar las contracciones, y francamente fue muy doloroso, fue muy difícil. O sea, el dolor es muchísimo más intenso estando acostadas que si yo pudiera haberme estado moviendo como lo venía haciendo. Entonces, este doctor me incomodaba, que me hacía preguntas, y luego me preguntaba justo cuando yo tenía contracciones, y como yo no le podía contestar, como que al principio se desesperó un poco, y me insistía, pero yo cerraba los ojos y respiraba bien profundamente, y no me importaba que se quedara ahí el silencio mientras yo estaba retorciéndome del dolor en la camilla. Pero ya después de las, no sé, como de 2 contracciones comprendió. O sea, obviamente pues como varón y a lo mejor como están tan acostumbrados a estar viendo mujeres y recibiendo mujeres que están por dar a luz, pues quizás no fue tan empático esas primeras veces, pero ya después como que entró en razón, y ya nomás lo veía que le hacía, ok. O sea, cuando me hacía una pregunta y yo no contestaba porque estaba en una contracción, nomás hacía esto, ok. Entonces se quedaba así, como que medio nervioso, no, yo no sé qué pensaba o pasaba, pero lo veía como que yo dije, bueno, ¿por qué no se puede poner a hacer mientras otra cosa o algo? No tiene algo más que hacer. El caso es de que me esperaba a que yo terminara con la contracción y le podía contestar. Entonces, no sé cuántos minutos, no sé cuánto tiempo pasó. Después de eso fue que, la verdad ni me acuerdo bien, porque son lapsos los que tengo yo de la memoria de ese día, pero de repente yo me acuerdo que ya estaba en la habitación. Me pasaron a la habitación y pues obviamente acostada. O sea, creo que sí me pasaron en silla de ruedas, me parece, desde la camilla hasta mi habitación, pero ya después me dejaron acostada. Entonces, estando acostada, tuve que pasar las siguientes horas de las contracciones. En mi habitación pues entraron la ginecóloga,
que llegó mucho después, el neonatólogo, que además era amigo nuestro y que también iba a estar allí para recibir al bebé. Estaba mi mamá, mi suegra, no sé, creo que mis 2 hermanitos, mi cuñada, bueno, creo que toda la familia que estábamos en Cancún, creo que estaba en la habitación. La verdad para mí sí fue un poquito incómodo que hubiera tanta gente porque el dolor era tan fuerte que no te explayas, o sea, no liberas la carga del dolor a gusto, porque es normal, como cualquier cosa, es como si tú estás cortando, picando algún alimento con un cuchillo y de pronto te cortas. Pues lo primero que hacemos generalmente cuando nos cortamos o nos pegamos es un ¡au! O ¡ay! O algo, no sé, una reacción, pero es como una manera de descargar el dolor, ¿no? Expresándolo de esa forma. Entonces yo no me podía expresar de ninguna manera porque me daba vergüenza, francamente, porque tenía demasiada gente allí, porque yo no me puse a pensar de que parir es normal y de que el dolor en el parto es normal y de que los que les tendría que dar vergüenza estarme viendo sufrir ahí era ellos. Entonces yo lo único que hacía era respirar súper profundo por la nariz, sacar por la boca, y así era como yo lograba controlar el dolor de las contracciones, porque realmente eso fue lo que hice. Yo no desahogué el dolor de las contracciones, yo más bien las traté de controlar, cosa que aparte de todo, aparte del ambiente y aparte de mi inexperiencia, estar acostada se me dificultó muchísimo. Entonces, finalmente, no sé a qué hora fue que después de estar acostada, sin pujar ni nada, porque simplemente estaba acostada tolerando las contracciones, la doctora me dijo, un piquetito, me abrió las piernas, me hizo tacto, me dijo, vas a sentir un piquetito, y pum, nomás sentí como que el globo se reventó, ¡pum! Me reventó la fuente. No me preguntó, no, o sea, nada, y todo venía bien, todo venía normal, todo, o sea, simplemente decidió de reventarme la fuente, que porque esto es para acelerar el parto, para que el bebé nazca más rápido, ¿no? Que para que no sufras tanto tiempo. Bueno, me reventó la fuente. Después de esto, recuerdo que llegó un momento en el que yo ya sentía ganas de pujar. Entonces yo le dije, ¿puedo pujar? O sea, yo todavía pregunté que si puedo pujar, porque, bueno, para mí eso era completamente nuevo y yo, no sé ustedes, pero yo en ese momento yo me sentía a merced de la doctora, o sea, como que ella es la que manda y ella es la que sabe y es la que dirige y es la que decide, y yo simplemente dije, ok, tengo ganas de pujar, le dije, ¿puedo pujar? Y me dijo, no, todavía no. Uy, no, o sea, para mí si he recibido algo más difícil en mi vida ha sido aguantarme un pujo de un parto, o sea, de veras que fue súper complicado, yo no sé cómo le hice, pero me aguanté las ganas de pujar como 2 contracciones o no me acuerdo cuántas. El caso es de que hubo una en la que ya no aguanté y pujé con todas mis ganas. Entonces ese fue un momento en el que ahora sí dijo, bueno, pues nos vamos a la sala de expulsión. Me llevaron a la sala de expulsión. Yo creo que yo ya traía al chiquillo casi coronando porque yo ya sentía que ya estaba a punto de salir la cabeza. Ahora lo sé, después de la información y después de haber tenido un parto respetado en mi casa, que fue el de mi tercera bebé, ahora sé qué es todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces yo sé que la cabecita de Joel pues ya estaba como que a punto de coronar, porque yo ya sentía la presión. Entonces me pasan a la sala de expulsión, y ahí en la sala de expulsión me acuestan por completo en una camilla ginecológica, completamente acostada y con las piernas sobre un piernero. Para mí esa fue la peor posición en la cual me podían poner a parir. Yo noté que para mí ya era muy complicado pujar en esa posición. Yo cada vez que tenía una contracción y tenía que pujar, me agarraba de la camilla y me jalaba para levantarme y como siguiendo mi instinto que me decía cómo pujar. Entonces
De tanto que hice esto, aparte de que terminé con los brazos súper adoloridos, de tanto que lo hice, la fuerza, bueno, yo tengo las venas así como que muy saltadas, no sé, no sé si tenga algo que ver, pero de tanta fuerza que hice, se me tapó el catéter del suero y fue horrible el dolor que sentí cuando me lo quisieron destapar. Ay, no, fue terrible. Pero fue justamente por la fuerza que yo estaba haciendo. Y me impedían, o sea, una enfermera que estaba ahí, me acuerdo que en una ocasión, como que me bajó así un poquito, ¿no? Como que me quiso detener, pero es que yo tenía la necesidad de levantarme. Y también recuerdo, estando ya en esa posición, que hubo un momento en el que me dolió tanto, pues creo que fue cuando salió por completo el cuerpo del bebé, que yo pegué el grito, ¡ah! No más grité. Y esa enfermera me dijo, ay, no grites. Así me dijo, así con una cara súper despectiva que alcancé a ver. Yo me sentí tan mal porque yo dije, ay, es que no lo pude evitar. O sea, simplemente se me salió, o sea, no lo pude evitar. Entonces, para esto, antes de que naciera el bebé, también en algún momento la doctora decidió hacerme la episiotomía. Otra cosa que tampoco, por supuesto, me había explicado ni notificado antes, simplemente en el momento me dijo, vas a sentir un piquetito, voy a hacer un corte, y no me acuerdo qué más me habrá dicho, solo recuerdo eso. No sentí nada, francamente no me dolió, no sentí nada, ni cuando lo hizo, ni después, o si me puso alguna anestesia local, no lo sé, pero yo no sentí nada ni en ese momento, ni después cuando me estaba suturando cuando ya había nacido el bebé. Bueno, me hizo la episiotomía, nace el bebé, y sí nació, y después me lo pusieron un poquito en el pecho, no mucho, se lo llevaron, y mientras se lo llevaron, la doctora tenía su guante así largo, y metió, yo no sé qué tanto le cupo de su brazo, en mi vientre, en mi útero, y lo empezó así a limpiar. La verdad, no me dolió, pero sí fue una sensación bastante incómoda. No dolía, pero sí era muy incómodo. O sea, su mano hasta adentro, que yo alcancé a ver todo lo que sacó del brazo cuando medio me asomé. Dije, wow, o sea, todo su brazo casi adentro, y yo sentía como cuchareaba, ¿no? O sea, como para limpiar bien todo eso. Total, pero se me pasó decir algo bien importante. Mientras yo estaba con las contracciones, mientras estaba en la habitación todavía antes de pasar al expulsivo, a cada rato, y casi desde el principio, casi desde que llegó la doctora y me vio batallando con el dolor, la doctora me decía, te pongo la analgesia, que se refería a la epidural, para que se bloqueara por completo el dolor de las contracciones de la cintura para abajo. Se la pasó insistiéndome que si me ponía la analgesia a cada rato, y lo hacía regularmente cuando yo tenía la contracción. Estando yo en la contracción, me decía, te pongo la analgesia. Y yo recuerdo que nomás le movía la cabeza y le decía que no. Yo no quería que me pusieran la epidural porque, número uno, yo tenía miedo pues sí, del dolor que fuera yo a sentir por el piquete y esas cosas. O sea, a mí me daba más miedo la intervención de los médicos que el propio dolor del parto. Y por otro lado, mi mamá, que pues por muchos años ha estado en el deporte, ella me decía, tú puedes, no necesitas la epidural, porque luego quedan secuelas. Me decía ella que ella tenía alumnas que luego se quejaban y decían, ay, la raquia, decían así, ¿no? Que porque la anestesia que les habían puesto para dar a luz, que luego tenían como que achaques ya con la edad, que sí, con el frío, etcétera, ¿no? Entonces, y luego yo tenía, bueno, siempre he tenido como que cierto problemita con dolores de la lumbalgia. Entonces me decía mi mamá, no dejes que te pongan la raquia o la anestesia esta, no dejes que te la pongan, tú puedes parir así. Entonces
sí te va a doler horrores, me decía mi mamá, pero tú puedes, o sea, no es algo que te vayas a deshacer del dolor, o sea, tú lo puedes soportar. Bueno, entonces con eso en mente y con lo que les decía al principio de que yo sabía que mi cuerpo estaba preparado para todo eso, yo simplemente estaba súper determinada a que ni me quería arriesgar a tener secuelas por la analgesia y tampoco quería yo sentir otra cosa extra al dolor que ya estaba pasando. Entonces yo le decía que no y me insistía hasta que me volvió a decir, te pongo la analgesia. Y yo le decía, no, o sea, yo me acuerdo que ya, y bueno, me dejó en paz, ¿no? Pero así se la pasó insistiéndome mucho rato, lo cual pues ya después se me hizo así como de muy mal gusto, que si uno ya decidió, que si uno ya determinó que no quieres esa intervención, ¿por qué la insistencia? De hecho me decía, le llamó al anestesiólogo, ya está aquí el anestesiólogo, o sea, ella ya tenía su anestesiólogo ahí. Obviamente yo sabía que como nosotros estábamos con un seguro de gastos médicos mayores, pues también estaba contemplado el anestesiólogo que nunca se usó. Y yo dije, bueno, es que el anestesiólogo también quiere su parte, ¿verdad? Y por eso me están insistiendo que sí quiero la anestesia, pero yo no quería la anestesia. Entonces, yo sé que dentro del sistema médico de alguna manera se maneja mucho también esto, intereses. Y la verdad es que conmigo no se llevó mucho o nada, pero tiene que haber respeto. O sea, si yo he determinado cómo quiero dar a luz, pues tiene que haber respeto. Y luego todo lo que me hicieron, desde haberme reventado la fuente, desde haberme insistido que me pusieran la epidural, desde haberme hecho la episiotomía, a la hora, por ejemplo, de que ya estaban haciendo mi bebé, el doctor se me subió un poquito en el vientre como para empujar ya lo último. No fue demasiado, pero siempre pues sí lo hizo y después supe que esa maniobra de Christeller, que se llama, pues es muy peligrosa. Realmente todas esas intervenciones yo las recuerdo y yo sé que todo terminó bien. Yo sé que finalmente terminé pariendo a mi bebé a pesar de la posición en la que me tenían, las intervenciones que me hicieron. Por supuesto me metieron oxitocina sintética que sí incrementó los dolores y que sí se me hicieron mucho más intensos y difíciles de soportar que los dolores que tenía antes de que me intervinieran. Entonces es por eso que desde que yo tuve esta experiencia en la que todo salió bien, gracias a Dios, todo estuvo bien, realmente no puedo yo decir que tuve un mal parto o que tuve una mala atención, porque siempre se me trató con respeto, hablando como de personas, ¿no? Es decir, la doctora, por ejemplo, al final me dijo, muy bien, lo hiciste muy bien, oye, ¿practicas yoga? Me preguntó. Yo le dije, no. Ay, es que pues soportaste muy bien, hiciste muy bien tu respiración, pero es que sabes que era mi necesidad, o sea, era algo que mi cuerpo me pedía hacer y yo simplemente seguí mi instinto. No es de que tengo que haber tomado incluso los cursos psicoprofilácticos, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú haces caso a lo que tu cuerpo te está pidiendo hacer, pues todo sale bien, porque tu cuerpo sabe parir. Pero el momento en el que empiezan a meter mano, en el momento en el que empiezan a intervenir, a tomar decisiones que ya no son parte del proceso fisiológico de parir, pues ahí es en donde incluso pueden llegar a terminar los partos en partos muy intervenidos, cesáreas. Después de que nació mi bebé, la doctora me suturó la episiotomía, me sacaron del área de expulsión y me dejaron en un rinconcito como 1 hora con un montón de frío. Yo tenía mucho frío, había solamente 2 enfermeras que estaban allí. El lugar, pues como era, él nació a las 12:05, entonces pues era de noche y estaba todo oscuro, tenían unas medias luces por allá prendidas, pero yo estaba ahí sin sueño, a pesar de que no había dormido toda la noche anterior y en todo el día anterior, o todo el día en el que estuve con la labor del parto. Yo quería tratar de dormirme, yo cerraba los ojos, estaba un poquito cansada,
pero no me podía conciliar el sueño. Entonces yo lo que quería era ya salir de allí y estar con mi bebé, eso era lo único que yo quería. Entonces, tratando de dormirme, escuché que lloraba el bebé, y realmente creo que no había otro bebé más que él u otro más, pero creo que era el único en ese momento. Y empecé a escuchar, lloraba un bebé, y yo dije, ¿será mi bebé? Y de pronto, ya después de un ratito, empiezo a escuchar a mi esposo que les empieza a decir, ya traigan a la mamá para que le dé de comer al bebé. Y no, como que no le hacían caso, y luego otra vez, ¿puede por favor ya sacar a mi esposa? Y yo solamente estaba ahí. Yo hasta la fecha no entiendo por qué me tenían ahí. Bueno, sí entiendo, y es una teoría, pero lo que sucede es que el programita el seguro de la cobertura de gastos médicos mayores, dentro de todo lo que cubre el paquete, cubría 1 hora en Cuneros, ¿sí? Entonces, obviamente, si a mí me dejaban por ahí quién sabe en dónde y pasaba la hora, la siguiente hora ya nos la cobraban a nosotros. Entonces, de alguna manera, existen ciertos movimientos que en los hospitales hacen para que la aseguradora cubra una parte, pero otra parte cobrársela a los papás. Es que se necesitó esto, es que se necesitó aquello, es que se pasaron de la hora en Cuneros, hay que pagar 1 hora más, etc. Entonces mi esposo insiste, ya saquen a la mamá, vean cómo está llorando. Y sí, lloraba y lloraba y lloraba el bebé. Entonces, finalmente, como que sus intervenciones, ya lo último fue ya molesto, o sea, les insistió ya molesto, y fue que entonces le llamaron a una de las dos que estaban ahí sentadas y le dijeron que me bajaran al cuarto. Entonces me lleva inmediatamente, en cuanto recibe la llamada, me lleva al cuarto, y estando allí todavía tardaron otro poquito en llevarme al bebé. Entonces me dijo la doctora que si yo le iba a dar pecho o le iba a dar la fórmula, o que le diera el biberón para darle la fórmula. No recuerdo cómo estuvo el asunto. El caso es de que le dije, no, yo le voy a dar mi calostro, porque para eso sí me había informado un poco más sobre la lactancia. Había leído un libro muy bueno que me habían recomendado cuando estaba embarazada, y en ese libro hablaba de la importancia del calostro. Entonces yo le dije, yo le voy a dar a mi bebé, primero le dije, yo voy a amamantar a mi bebé. Entonces me dijo, era la jefa de enfermeras, ya después ella me lo dijo. Me dice, pero si tú ni leche tienes, ¿qué le vas a dar? Y le dije, le voy a dar mi calostro. Y yo digo, ahorita como que hasta pienso y digo, yo ni modo que no lo sepa, ¿verdad? Ella, pero pues de alguna manera como que quiso hacerme sentir como que ignorante o menos, no lo sé. Porque cuando yo le dije, le voy a dar mi calostro, su reacción fue así como que un poquito déspota, y dijo que sí, que lo iban a llevar. Se fue, tardó un rato, regresó con el bebé. Ya era muy tarde, pues imagínense, nació Joel a las 12:05, me dejaron 1 hora ahí afuera de la sala de expulsión, la 1, eran aproximadamente como 2:30 cuando llegó a mi habitación con el bebé, y me lo dejó un rato. Después regresó y me dijo, yo ya me voy, va a entrar otra enfermera en mi lugar, que no sepan que el bebé está aquí, me dijo, porque si no se lo van a querer llevar a Cuneros. Como que ella comprendió que yo no era como el resto de las mamás que preferían descansar que tener a su bebé con ellas. O sea, yo decía, bueno, cuando el bebé se duerma, yo me duermo, pero mientras lo quiero tener conmigo. Desde ahí no quise para nada que me separaran del bebé, y así fue. Se quedó conmigo desde ese momento en el cuarto. Sin embargo, pues bajo cierta como que amenaza, ¿no? De que podía alguien llegar y preguntar casi qué hace este bebé aquí, ¿no? Pero la ventaja es que como ya era muy tarde, pues no era el personal como para andar vigilando tanto, ¿no? Sino simplemente la mujer, la enfermera, me dejó al bebé y se fue, y ya no la volví a ver. Entonces, mi recuperación fue bastante buena. Después de eso, a la semana más o menos, si no mal recuerdo,
o 5 días, no recuerdo cuánto, la doctora me pidió que fuera otra vez al consultorio para quitarme los puntos de la episiotomía. Nunca me ardió, nunca me molestó, se me cicatrizó muy rápido, realmente jamás me dio problemas de ningún tipo. No puedo decir yo que haya padecido algo negativo en mi proceso del parto. Sin embargo, ahora sé que todo eso me lo pude haber evitado y que pude haber tenido un parto mucho menos estresante, porque lo pude haber tenido completamente con toda la libertad de seguir los instintos de mi cuerpo sin ninguna intervención de nada, sin ninguna no sé, que me estén reprimiendo, por ejemplo, ¿no? De que no grites, de que no pujes, o sea, todas esas cosas pues son situaciones que no tenemos por qué pasar y que al menos esa fue mi experiencia en un hospital privado. En los hospitales públicos, pues la verdad es que como nunca me ha tocado estar en un hospital público, me he dado a la tarea de ver videos en YouTube de testimonios de mujeres que han parido aquí en México, en el Seguro Social. Y bueno, hay historias de todo, hay a quienes les va muy bien, entre comillas. ¿Por qué? Porque a pesar de todas estas intervenciones que tenemos, que ya son como de rutina, que ya son como de cajón, que se realicen, que si los tactos, que si romper la fuente, que si la oxitocina sintética, que si quedarte acostada en vez de que te permitan el movimiento, todo eso, a pesar de eso muchas mujeres parimos. Entonces, aquí la intención es de que si tú estás viendo este video, estás esperando un bebé y a lo mejor quieres un parto diferente, te informes bien en dónde vas a dar a luz y que te asegures de que ese lugar verdaderamente respete el proceso fisiológico del parto, porque luego a veces muchos hospitales o muchas ginecólogas o ginecobstetras, con el gancho de jalar gente porque saben que esto como que se está poniendo de moda, y realmente dicen, ¿sabes qué? Aquí respetamos el parto, aquí parto humanizado, parto respetado, parto fisiológico, parto en agua, shalala, todo esto, pero a la mera hora resulta que no, que realmente no hay un verdadero respeto por todo el proceso fisiológico y que te ponen o te hacen por sí, para prevenir o por si se requiere o que X, ¿no? Entonces, pues realmente es informarnos bien en dónde vamos a querer que nuestros bebés nazcan, quiénes los van a atender, quiénes nos van a acompañar y que aprendamos a ver el parto como algo natural, como algo fisiológico, algo completamente creado para que sea hecho y sea logrado, y que mientras tú tengas un embarazo saludable, tú puedes tener un parto sin intervenciones y que el personal médico tiene que estar allí solamente para que te dé seguridad de que ante cualquier complicación que pudiese llegar a darse, que puede ser un porcentaje mínimo si dejas que el parto fluya de forma natural, pues tú sabes que vas a estar bien cuidada y que ellos sepan que están para eso, para apoyarte en esos momentos en los que necesitan intervenir. Y no cuando todo viene bien, cuando el cuerpo está haciendo su trabajo, no tienen ellos por qué interrumpir. Eso fue lo que yo experimenté. Mi cuerpo estaba trabajando muy bien. De hecho, yo llegando al hospital no tenían por qué haberme acostado. O sea, llegando al hospital, si yo hubiera continuado con el movimiento que tenía, yo creo que hubiera sido muchísimo más fácil tolerar las últimas contracciones. Y incluso a lo mejor hubiera nacido antes mi bebé sin haber necesitado que me reventaran la fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, espero que este testimonio pueda servir. Y no solamente para las mujeres que se están informando porque quieren tener un parto más agradable, porque realmente se puede tener un parto natural con todos los dolores del parto, pero puede ser un parto más agradable. Pero también, no solamente para esas mujeres y sus esposos que se estén informando, sino también para aquellos médicos, doctores, doctoras, que todavía se resisten a pensar que el trabajo, que el trato que les están dando a las mujeres, que nos están dando a las mujeres, que todos esos protocolos rutinarios que están haciendo, interviniendo el proceso fisiológico del parto, que se resisten a pensar en que eso pueden evitarlo. ¿Por qué? Porque así es su formación de médicos.
pero realmente tienen que permitirnos a nosotras trabajar, tienen que permitir que nuestros cuerpos trabajen solos y que solamente estén allí para apoyar en algún caso muy necesario. Esa es la formación de los médicos. Ellos están formados para atender emergencias, para atender un parto que ya trae un problema anterior y que no puede quedar en manos de, por ejemplo, una partera, porque no es especialista, como si un ginecobstetra, ¿sí? Es para casos bien específicos. Entonces, espero que te sirva esta aportación y que si crees que es de valor la puedas compartir, y por favor suscríbete al canal porque muy pronto voy a estar invitando a más mujeres para que nos compartan sus experiencias, sus partos, cómo fueron, cómo se sintieron y cómo les hubiera gustado también que fuera. Entonces, para que podamos dar voz a la atención que estamos recibiendo, para que sea conocido y para que no solamente quede entre nosotras, porque regularmente entre nosotras nos platicamos, no, pues fíjate que a mí me fue así, me trataron así, me hicieron esto, me hicieron aquello, no me hubiera gustado o me hubiera gustado aquello, pero los médicos no lo saben. Los profesionales de la salud siguen atendiendo de la misma manera a todas como un estándar, siendo que todas somos diferentes, siendo que todas traemos historias diferentes, siendo que todas tenemos una fisionomía diferente, es decir, nos quieren tratar a todas por igual y hacer los mismos protocolos a todas cuando no los requerimos, y no toman a conciencia, no toman en cuenta lo que verdaderamente necesitamos y deseamos cuando estamos pariendo. Es el nacimiento de nuestros hijos y tiene que ser un momento que recordemos con agrado, con gusto, con alegría, porque créanme que el dolor del parto no implica necesariamente un sufrimiento cuando estamos informadas. Entonces podemos tener un parto alegre, un parto con gozo, con gusto de lo que está pasando, de por fin pronto ver a nuestros bebés, si nos permiten hacerlo con toda nuestra plenitud. Te agradezco mucho que hayas dedicado tu tiempo para ver este video, espero que te sirva. Déjame por favor tus comentarios. Muy pronto voy a platicar también sobre el dolor del parto, en el momento del parto, y sobre otros temas también. Gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.